Hola, hola, mi gente guapa y súper fan de las telenovelas turcas. Bienvenidos a mi canal, su rincón favorito para chismear, analizar y disfrutar todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en el romance que cautivó al mundo entero, la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, señoras y señores, vamos a desentrañar los secretos de su relación. Desde sus inicios en el set de Senkalkapm, Love is in the air, pasando por los rumores, la confirmación oficial y, por supuesto, la inevitable ruptura que nos dejó a todos con el corazón roto. Vamos a analizar cada detalle, cada entrevista, cada gesto que nos dieron pistas sobre la intensidad de su conexión. Vamos a ver cómo la química en la pantalla se convirtió en una llama real y cómo esa llama se extinguió. Pero, ojo, no todo es drama. También celebraremos los momentos más dulces, los viajes juntos, las miradas cómplices y la magia que compartieron. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y prepárense para un viaje lleno de emociones, porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos hizo creer en el amor de telenovela en la vida real. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de chismes y análisis, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si les gusta este tipo de contenido, si aman las telenovelas turcas tanto como yo, y si quieren estar al tanto de todas las novedades, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo y me darían la motivación para seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus estrellas favoritas. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Hande y Kerem es un verdadero cuento de hadas moderno, al menos al principio. Todo comenzó en el set de Senkalkapm, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial. Desde el primer día, la química entre ellos era palpable. Sus personajes, Eda y Serkan, irradiaban amor y pasión, y era imposible no sentir la conexión entre ellos. Era una sinergia que trascendía el guión, una conexión que se sentía real, auténtica y electrizante. Pero como suele suceder en estos casos, al principio negaron cualquier romance. Somos solo amigos, decían. Tenemos una gran relación laboral, insistían. Pero nadie les creía. Las miradas que se dedicaban, las sonrisas cómplices, la forma en que se tocaban, todo gritaba a los cuatro vientos que había algo más que amistad entre ellos. Era un secreto a voces, una verdad que se escondía detrás de una cortina de profesionalismo, pero que brillaba con demasiada intensidad para pasar desapercibida. Los fans, por supuesto, estaban enloquecidos. Crearon hashtags como almohadilla Anker, la abreviatura que fusionaba sus nombres y que se convirtió en un grito de guerra para los seguidores, analizaron cada foto y vídeo en busca de pistas, e incluso organizaron campañas para que confirmaran su relación. La presión era enorme, alimentada por las redes sociales y la avidez del público por conocer los detalles de su vida privada. Pero ellos seguían manteniendo la fachada de solo amigos. Era una estrategia de comunicación que buscaba protegerlos del escrutinio público y permitirles desarrollar su relación a su propio ritmo. Pero como dice el dicho, el amor no se puede ocultar. Durante el rodaje de la serie, comenzaron a circular rumores sobre escapadas románticas, cenas íntimas y viajes secretos. Los paparazzi lo seguían a todas partes, capturando momentos que alimentaban aún más las especulaciones. Cada foto, cada mirada robada, cada encuentro casual se convertía en noticia y alimentaba el fervor de los fans. La prensa del corazón turca se volcaba en cubrir cada detalle, transformando su vida en un reality show constante. Finalmente, después de meses de negación y rumores, Hande y Kerem decidieron hacer oficial su relación. Fue durante un viaje a las Maldivas. Publicaron fotos juntos en sus redes sociales, confirmando lo que todos ya sabíamos: estaban enamorados. El lugar elegido no fue casualidad, las Maldivas, un paraíso terrenal que simbolizaba la belleza y la pureza de su amor. Las fotos, cuidadosamente seleccionadas, mostraban una pareja radiante, feliz y enamorada, dispuesta a compartir su felicidad con el mundo. El mundo entero celebró la noticia. Los fans estaban eufóricos, las redes sociales explotaron y los medios de comunicación no hablaban de otra cosa. Hande y Kerem se habían convertido en la pareja del momento, en el símbolo del amor verdadero. Su historia era la confirmación de que los cuentos de hadas podían hacerse realidad, de que el amor verdadero podía surgir en los lugares más inesperados. Su relación fue intensa y apasionada. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, viajaban juntos, compartían momentos especiales con sus familias y amigos, y se mostraban muy enamorados en público. Eran la pareja perfecta, la pareja que todos querían ser. Su relación se convirtió en un modelo a seguir para muchos, una prueba de que el amor verdadero podía existir y prosperar, incluso en el mundo implacable del espectáculo. Pero como en toda relación, no todo fue color de rosa. La fama y la atención mediática constante ejercieron mucha presión sobre ellos.
Los rumores sobre infidelidades y discusiones eran constantes, y la pareja se enfrentó a muchos desafíos. La presión constante de los paparazzi, los comentarios malintencionados en las redes sociales y la dificultad de mantener una vida privada en un mundo donde todo es público, erosionaron poco a poco su relación. A pesar de todo, Hande y Kerem lucharon por su amor. Se defendieron de los rumores, se apoyaron en los momentos difíciles y trataron de mantener su relación lo más privada posible. Pero la presión era demasiado grande. Intentaron blindar su relación, creando un círculo íntimo de amigos y familiares en los que confiaban plenamente, pero la voracidad de la prensa era insaciable. Después de casi 2 años de relación, Hande y Kerem anunciaron su ruptura. La noticia fue un shock para todos. Los fans no podían creerlo, los medios de comunicación especulaban sobre las causas y la pareja se sumió en el silencio. Era el final de un cuento de hadas, la desilusión de una esperanza, la confirmación de que el amor verdadero no siempre dura para siempre. ¿Qué pasó realmente entre Hande y Kerem? Esa es la pregunta que todos se hacen. Hay muchas teorías al respecto, algunos dicen que la fama los separó, otros que hubo infidelidades, y otros que simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro. Las especulaciones se dispararon alimentadas por la falta de información oficial y la necesidad del público de encontrar una explicación a lo inexplicable. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió. Pero lo que sí sabemos es que su relación fue real, intensa y significativa. Compartieron momentos inolvidables, se amaron con pasión y dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su relación fue un capítulo importante en sus vidas, una experiencia que los marcó para siempre y que contribuyó a su crecimiento personal y profesional. Después de la ruptura, Hande y Kerem tomaron caminos separados. Hande se centró en su carrera como actriz y modelo, y Kerem continuó trabajando en proyectos cinematográficos y televisivos. Ambos se refugiaron en el trabajo, buscando en él una vía de escape al dolor y la desilusión. Ambos han seguido adelante con sus vidas, pero su historia de amor siempre será recordada como uno de los romances más icónicos de la televisión turca. Su relación nos demostró que el amor de telenovela puede existir en la vida real, aunque a veces no tenga un final feliz. Su historia es una lección sobre la complejidad de las relaciones humanas y la dificultad de mantener el amor en un mundo lleno de presiones y expectativas. Ahora, vamos a profundizar un poco más en los detalles de su relación. Vamos a analizar algunos momentos clave que nos dieron pistas sobre la intensidad de su amor y los desafíos que enfrentaron. Nos sumergiremos en las entrevistas, las declaraciones públicas y los gestos que revelaron la profundidad de su conexión. Recuerdo perfectamente una entrevista en la que les preguntaron sobre cómo era trabajar juntos. Ambos respondieron con una sonrisa y dijeron que era un privilegio. Se elogiaban mutuamente por su talento, su profesionalismo y su dedicación. Pero lo que realmente llamó mi atención fue la forma en que se miraban. Había una chispa en sus ojos, una conexión que iba más allá de lo profesional. Era una mirada que revelaba admiración, respeto y sobre todo, amor. Otro momento clave fue cuando viajaron juntos a las Maldivas. Fue allí donde confirmaron su relación, pero también donde pudimos verlos más relajados y felices que nunca. Se tomaban de la mano, se abrazaban, se besaban y era evidente que estaban disfrutando de su amor. Las fotos que compartieron en sus redes sociales eran la prueba de un amor genuino, un amor que se respiraba en el aire y que contagiaba a todos los que las veían. Pero también hubo momentos difíciles. Recuerdo los rumores sobre infidelidades que surgieron durante el rodaje de la serie. Fue una época muy dura para la pareja, pero lograron superarla juntos. Se apoyaron mutuamente y demostraron que su amor era más fuerte que cualquier rumor. La confianza mutua y la comunicación abierta fueron claves para superar este obstáculo. Otro desafío que enfrentaron fue la atención mediática constante. Los paparazzi los seguían a todas partes, publicando fotos y vídeos de sus vidas privadas. Era muy difícil para ellos tener un momento de intimidad, y eso ejercía mucha presión sobre su relación. La falta de privacidad y la sensación de estar constantemente vigilados fueron desgastando su relación poco a poco. A pesar de todo, Hande y Kerem lograron mantener su relación durante casi 2 años. Fue un tiempo corto pero intenso y significativo. Su amor nos demostró que los sueños pueden hacerse realidad, aunque a veces no duren para siempre. Su historia es una prueba de que el amor verdadero existe, pero que requiere esfuerzo, dedicación y sobre todo, la capacidad de superar los obstáculos que se presentan en el camino. Ahora, vamos a hablar sobre lo que sucedió después de la ruptura. Como ya mencioné, ambos tomaron caminos separados y se centraron en sus carreras. Pero también han hablado públicamente sobre su relación, aunque de forma muy discreta. Analizaremos sus declaraciones y buscaremos pistas sobre sus sentimientos y sus reflexiones sobre el pasado. Hande ha dicho en varias entrevistas que guarda un bonito recuerdo de su relación con Kerem.
Ha dicho que aprendió mucho de él y que siempre estará agradecida por el tiempo que pasaron juntos. Sus palabras transmiten un sentimiento de gratitud y respeto, demostrando que a pesar de la ruptura, su relación dejó una huella positiva en su vida. Kerem también ha hablado sobre Hande en algunas ocasiones. Ha dicho que la admira mucho como actriz y como persona, y que siempre la recordará con cariño. Sus declaraciones son un reflejo de la admiración y el cariño que siente por Hande, demostrando que aunque su relación amorosa llegó a su fin, su respeto y admiración mutua permanecen intactos. Aunque ya no están juntos, es evidente que todavía se respetan y se tienen afecto. Su historia de amor siempre será parte de sus vidas, y seguramente la recordarán con una mezcla de alegría y nostalgia. Su relación es un capítulo importante en sus vidas, una experiencia que los marcó para siempre y que contribuyó a su crecimiento personal y profesional. Y ahora, para terminar este análisis exhaustivo de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, quiero compartir algunas reflexiones personales. Creo que su historia de amor es un ejemplo de cómo la química en la pantalla puede convertirse en una llama real. Pero también es un recordatorio de que las relaciones en el mundo del espectáculo son muy difíciles, debido a la presión mediática y a los desafíos que implica la fama. Su historia es una lección sobre la complejidad de las relaciones humanas y la dificultad de mantener el amor en un mundo lleno de presiones y expectativas. Hande y Kerem son dos personas talentosas y exitosas, que se enamoraron y compartieron momentos especiales. Su relación nos inspiró y nos hizo creer en el amor verdadero. Aunque ya no están juntos, su historia siempre será recordada como uno de los romances más icónicos de la televisión turca. Su historia es una prueba de que el amor verdadero existe, pero que requiere esfuerzo, dedicación y sobre todo, la capacidad de superar los obstáculos que se presentan en el camino. Y para los fans que todavía sueñan con una reconciliación, les diría que no pierdan la esperanza. En el amor todo es posible, y quién sabe lo que el futuro les depara. Pero lo más importante es que ambos sean felices y que sigan adelante con sus vidas. El tiempo dirá si su historia tendrá un segundo capítulo, pero por ahora, lo importante es recordar los momentos felices que compartieron y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Hemos recorrido un largo camino juntos hoy, desentrañando los secretos y los momentos más significativos de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Desde su explosiva química en Senkalkapm, hasta la confirmación de su romance en las Maldivas, pasando por los rumores y la inevitable ruptura, hemos analizado cada detalle. Hemos visto cómo la presión de la fama y la atención mediática constante pudieron haber afectado su relación, y cómo, a pesar de los desafíos, su amor dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Recordamos sus sonrisas cómplices, sus miradas llenas de amor y los momentos mágicos que compartieron. En definitiva, la historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que el amor puede florecer en los lugares más inesperados, pero también que las relaciones, especialmente bajo el escrutinio público, son un camino lleno de desafíos. Su historia es una lección sobre la complejidad de las relaciones humanas y la dificultad de mantener el amor en un mundo lleno de presiones y expectativas. Gracias, mis queridísimos fans, por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las telenovelas turcas y el mundo del espectáculo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Cuál fue su momento favorito de su relación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No sean tímidos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.